Camila Puga, soy abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en litigación oral y también magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Me dedico a la asesoría laboral y litigios laborales también. Hoy quiero darle la bienvenida a este nuevo ciclo de conversaciones sobre litigación oral, el que en esta oportunidad tiene como título Interrogación a testigos expertos y testigos hostiles. Interrogación a testigos expertos y testigos hostiles, disculpen. Estamos muy contentos como proyecto de litigación de la Universidad Católica con la recepción que ha tenido este conversatorio, ya que más de 230 personas se han inscrito para esta actividad, que es muchísimo, la cual ha sido creada para fomentar los espacios de conversación relativos a temas de litigación. Lo anterior sumado, por supuesto, a los distintos cursos que se organizan durante el año como proyecto de litigación de la Universidad Católica, tales como los cursos de técnica de interrogación en juicios orales, examen directo y contraexamen de testigos, para cuya versión 2025 las inscripciones ya se encuentran abiertas, y el delegato ante tribunales orales y tribunales superiores de justicia que inicia en el mes de enero. Asimismo, ya tenemos confirmada la programación y realización de nuestra quinta versión del Diplomado de Especialización en Juicios Orales y Técnicas de Litigación, que se impartirá a comienzos de 2025 y que actualmente me comentan por ahí que se encuentra con un descuento del 20% en la matrícula anticipada hasta el 31 de diciembre. Así que si a alguien le interesa, puede aprovechar ese descuento ahí. En todos los programas que anteriormente les he mencionado, se aborda y profundiza desde un enfoque eminentemente práctico en torno a la litigación. Así que para todos aquellos que estén interesados en darle una mirada más profunda a estos temas y deseen contar con más información de este tipo de cursos, pueden dejarnos su correo electrónico en el chat y los vamos a contactar, o también escribirnos directamente al correo proyectolitigación@uc.cl. Respecto a nuestra actividad de hoy, les cuento que el proyecto de litigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica organiza ciclos de conversaciones sobre litigación oral, en modalidad de conversaciones con nuestros invitados, con el objetivo de abordar la litigación oral desde distintas perspectivas, tales como la argumentación y el razonamiento judicial, la negociación, la visión de los jueces respecto a estos temas, las técnicas y experiencias de profesores y abogados, entre otros, pero siempre poniendo énfasis en aspectos prácticos que resulten útiles para abogados y abogadas litigantes. Es desde este enfoque práctico que creemos que es absolutamente necesario conversar acerca de los interrogatorios a testigos expertos y testigos hostiles, y pensando en que estos interrogatorios pueden ser un elemento clave para el desarrollo de un juicio y que requiere, por supuesto, una planificación previa y una buena construcción siempre de nuestra teoría del caso. En vista de lo anterior, estamos muy contentos como proyecto de contar con la participación de nuestros siguientes invitados, que son grandes amigos también de nuestro proyecto. Comenzando con Mariela Belfer, abogada especializada en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, defensora oficial en lo criminal, correccional y de faltas de la Defensoría General de San Martín, provincia de Buenos Aires, auxiliar docente de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, docente en técnicas de litigio oral, sistemas acusatorios y juicio por jurados del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, docente y codirectora de la Escuela Latinoamericana de Defensores Penales y la Escuela Iberoamericana de Juicio por Jurados. Colaboradora también del equipo de investigación de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados. Y también nuestro querido amigo Daniel González Stier, abogado, magíster en Derechos Humanos y Sistemas Penales Internacionales, doctorando actualmente de la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires también, en la Universidad Nacional de Lomas Zamora y en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. Además, es capacitador en destrezas de litigación en juicios por jurado y es miembro del podcast educativo @dosis de derecho. Así que le doy la bienvenida a ambos. Dani, Mariela, muchas gracias por unirse a nuestro conversatorio, por aceptar nuestra invitación. También Dani y Mariela son ambos docentes en nuestros cursos de litigación, así que para nosotros es un gran orgullo contar con docentes tan cercanos a nosotros y que tienen, por supuesto, una amplia experiencia en temáticas de litigación. Hoy día les voy a contar un poquito cómo funcionamos con nuestro conversatorio, cómo vamos a ir con las dinámicas. Este conversatorio consta de dos partes. Una parte inicial donde vamos a conversar en base a una guía de preguntas con Mariela y Daniel, y luego vamos a abrir un último espacio para preguntas de nuestra audiencia. Así que a medida que vayamos avanzando en la conversación, por supuesto que les invitamos a dejar todas sus preguntas en el chat para que vayamos conversando y también incluyéndolas, incluso a lo mejor ni siquiera es necesario que las dejemos hasta el final, sino que las vayamos abordando a medida que lo vayamos conversando.
Así que, sin más, Mariela, Daniel, ¿les parece si comenzamos? Sí, por supuesto, por supuesto. Buenas tardes primero a todas, a todos. Bueno, muchas Nos gracias por la escuchamos. invitación. Es un verdadero honor estar acá con amigos. Así que muchas gracias. Y celebrando siempre estos encuentros que son tan enriquecedores para todos. Y abriendo un poco ya la puerta al diplomado, como para empezar a nutrirnos de todos estos espacios de litigación y Bueno, empezar a ejercitar, que sobre viste, me todo estos pelaste son los tanto y terminaste espacios comprando los que mismos que. necesitamos. Ah, Juan, ahí está, buenísimo. Así que bueno, y Dani se me fue ahora de la pantalla, estoy con mi gran amigo Daniel, aparte de ser un excelente docente, así que ¿qué más puedo pedir para la tarde de hoy? ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación, Cami y Mariela. Mariela no es objetiva cuando habla de mí, así que no le crean. Antes de empezar con las preguntas, a mí me gustaría contarles algo que por ahí tiene que ver con una pregunta que capaz se están haciendo cuando nos escuchan. Yo ya hace 3 o 4 años creo que formo parte del plantel docente del diplomado, casi desde el principio. Y la primera vez que me llamaron para ser parte del diplomado en litigación, aparte de que tenía en sus orígenes como una orientación a derecho laboral, dije, pero primero, yo soy penalista de derecho laboral, mucho no entiendo. Y segundo, argentino. ¿Qué voy a hacer yo hablando con profesionales chilenos sobre este tema? Y la verdad que a lo largo de los años descubrí, y creo que descubrimos juntos, que cuando aprendemos destrezas de litigación no hay fronteras que nos separan, porque más allá de que tenemos sistemas procesales parecidos o distintos, o que podemos estar litigando en derecho civil, de familia, laboral, penal o comercial, lo cierto es que los problemas que tenemos en Latinoamérica son bastante parecidos en todos los lugares cuando hablamos de litigación, y que las destrezas que aprendemos en el diploma son para usar en cualquier proceso e incluso hasta se podrían usar en litigación por escrito, algunas de ellas. Y me sorprendió saber que podíamos compartir este espacio y que pese a ser argentino y a trabajar en derecho penal o en derecho internacional, podemos tener cosas en común y cosas que aprender conjuntamente para poder actuar en audiencias y en juicios. Así que quería como hacer esa aclaración previa que seguramente tiene que ver con la pregunta de qué hace un argentino hablándonos a nosotros de derecho procesal y de litigación. Y lo mismo me pregunté yo, ¿qué voy a hacer yo en Chile hablando de litigación y derecho procesal? Pero por suerte hemos encontrado más cosas en común de los inconvenientes que hemos tenido para compatibilizar los sistemas. Así que gracias por la presentación y con esa aclaración previa creo que ya nos podemos meter en el conversatorio. Muchas gracias, Dani. Muy atingente, yo creo, el comentario. Nosotros ya estamos un poco acostumbrados a esta no existencia de barreras fronterizas finalmente en la litigación. Lo vemos mucho con ustedes, lo vemos mucho también con profesionales de otros países, y es porque entendemos finalmente la litigación como una técnica que va más allá de la regulación específica que pueda tener algún país. Así que lo di por obviado el punto, así que se agradece muchísimo la aclaración. ¿Les parece si partimos, Mariela, o querés agregar algo? Sí, por O... supuesto. No, coincido 100% con lo que dijo Dani y la verdad que sí, hemos encontrado muchísimo. Y es más, yo he aprendido un montón en los diplomados, así que realmente me voy súper agradecida porque siempre yo he visto, digamos, siempre un conflicto, siempre gestionamos conflictos a través de las destrezas. Siempre, como abogados, estamos ante conflictos, no importa de qué, pero las destrezas nos unen porque los resolvemos siempre aplicando las mismas técnicas. Tiene que ver con eso. Son herramientas que son aplicables independientemente del fuero, independientemente del país o de las regulaciones. Así que comenzamos nomás, Cami. Perfecto, muchas gracias también, Mariela. Vamos entonces con algunas preguntas de contexto, ¿les parece? Acá la voy a dirigir a ti, Mariela, comenzando. Ahí, Dani, si quieres ir complementando, vamos conversando. La primera pregunta, Mariela, considerando tu experiencia, ¿cómo se aplican las técnicas de litigación oral en la interrogación de testigos? Bueno, lo primero que quiero establecer, digamos, con claridad, porque esta es la pauta, nosotros cuando estamos hablando de que vamos a hacer preguntas a un testigo, que el testigo es la fuente de la información, es porque nosotros tenemos una planificación previa. Es difícil empezar
directamente hablar de qué preguntas o cómo le pregunto o cuál es la incidencia de un interrogatorio, si no tengo en claro qué es lo que voy a buscar. Esta creo que es la pauta principal a tener en cuenta cada vez que pensamos en ir a sacar información a un testigo. Sea en forma directa, es decir, es una fuente de información que nosotros proponemos para nuestra teoría del caso, o bien sea un testigo presentado por la contraparte a quien nosotros debemos hacer un contraexamen. Es decir, con diversas finalidades. También podemos obtener información favorable para nuestra teoría del caso, o bien podemos utilizar el contrainterrogatorio para tal vez cuestionar su credibilidad o cuestionar su forma de haber percibido. Digamos, hay un montón de otros aspectos que podemos, para lo cual podemos utilizar estas preguntas. Pero para todo eso, nosotros tenemos que tener una planificación previa y esa planificación siempre tiene que ver con la teoría del caso. Es decir, cuál es nuestra construcción fáctica, cuáles son los hechos que van a ceñir todo lo que nosotros hagamos en un juicio. Es más, incluso en las audiencias anteriores al juicio. Entonces, cuando hablamos de las destrezas de litigio, y bueno, la primer destreza es establecer como planificación una teoría del caso. Y en función de eso, de esta forma, planificamos absolutamente todo lo que vamos a hacer en el juicio, en las audiencias, desde qué pregunta hacer, qué pregunta no hacer, estar preparado y adelantarnos a nuestras propias debilidades, conocer a nuestros testigos, conocer a los testigos de la contraparte, tener bien en claro cuándo vamos a objetar, qué vamos a pedir que no ingrese al juicio, tal vez en una audiencia previa. Todas estas discusiones y tener esta capacidad de ver el proceso nos la dan las herramientas de litigio. Antes de empezar a trabajar con estas técnicas, la verdad que teníamos una forma bastante rudimentaria de abordar la causa. Tal vez yo ingresé ya con un sistema un poco más acusatorio, pero yo tengo colegas que están hace muchos años litigando y ellos nos dicen, la verdad que ahora me pongo a pensar en cómo abordaba la causa antes y cómo la abordo ahora y no era tan difícil. Lo único que tenía que hacer era tratar de aplicar estas como técnicas y tener bien pautado, bueno, qué tengo que hacer paso a paso como para poder sacar lo mejor de un testigo, de una evidencia, de un alegato de apertura, de un contraexamen. Siempre es teniendo en cuenta cuáles son las reglas de litigio que voy a utilizar y cuál es la teoría del caso que voy a llevar a juicio. Muchas gracias, Mariela. Y hablando de la teoría del caso, yo creo que es muy importante que pasemos directamente a ese punto. Cuando hablamos de teoría del caso, ¿cómo se aplican las técnicas de litigación oral a la interrogación de testigos expertos, Dani? O especialmente, ¿cómo se vincula la teoría del caso con el interrogatorio? Para ir complementando un poco lo que nos decía la importancia de la teoría del caso que nos decía Mariela. Sí, en realidad la teoría del caso no es, creo que no tenemos que pensarla fragmentada en teoría del caso para un testigo lego, teoría del caso para un testigo experto, teoría del caso para un alegato de apertura. La teoría del caso es la brújula que a nosotros nos guía para atravesar el proceso, la audiencia, ¿no? Y cuando pensamos en teoría del caso también creo que hay que tener la flexibilidad para entender que según la etapa procesal en la que estamos, nuestra teoría del caso es distinta. No es lo mismo nuestra teoría del caso en una audiencia de prisión preventiva, en donde nuestro caso va a tener que ver con los peligros procesales y con la posibilidad de discutir o no una libertad, que la teoría del caso en un juicio oral, en donde discutimos existencia del hecho o responsabilidad de la persona acusada, que la teoría del caso en una audiencia de un recurso ante una Cámara de Apelaciones o ante una corte. Entonces, cuando hablamos de teoría del caso, de lo que hablamos es de cuál es la historia que yo quiero contar en esa audiencia determinada en la que vamos a estar, ¿no? Entonces, es en función de esa historia, y hago una aclaración, ¿no? Porque como soy argentino la tengo que hacer. Cuando hablo de historia no hablo de un engaño, una mentira, un chamullo, como decimos nosotros, sino que cuando hablamos de historia hablamos de un relato basado en hechos y basado en evidencia con apoyo normativo, ¿no? Entonces, los tres elementos que conforman la teoría del caso son los hechos, las normas y las pruebas.
Entonces, esa historia que nosotros vamos a contar, la historia de los peligros procesales o de la falta de peligros procesales, la historia de los agravios de un recurso de apelación o de casación o extraordinario, la historia de inocencia en un juicio oral, es lo que nos va a guiar a lo largo de todo el proceso. Entonces, a partir de esa historia general, nosotros también pensamos en la teoría del caso como un gran rompecabezas. Entonces, ese rompecabezas va a haber que ir llenándolo de piezas a lo largo de toda la audiencia y pensando en un juicio oral, que es cuando tenemos que interrogar o contrainterrogar expertos, yendo ya a tu pregunta, cada experto nos va a dar algunas piezas de ese rompecabezas para que cuando termine el juicio yo lo tenga completo y pueda en el alegato de clausura mostrar cómo completé ese rompecabezas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de expertos o de cualquier otro testigo, pero ahora me voy a enfocar en expertos, en lo que tengo que pensar no solamente es en la teoría del caso, que es mi historia, sino en la teoría del testigo, que es qué es lo que este testigo le va a aportar a este caso. ¿Cuál es la pieza del rompecabezas que yo voy a tener que obtener de este testigo? Entonces, cuando hablamos de expertos, particularmente, tenemos que tener muy en claro qué es lo que vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar reforzar la conclusión del experto o del perito, vamos a buscar cuestionar la conclusión del perito o del experto. Y acá hay una cuestión a tener en cuenta, que es un error muy común que cometemos los litigantes, que es pensar que, sobre todo cuando son peritos de la contraparte, ¿no? O expertos de la contraparte, pensar que vamos a ir al juicio a pelear con el perito. Y si nosotros vamos a pelearnos con el perito, vamos a perder, ¿sí? Porque si yo me voy a poner a discutir de neurocirugía con un neurocirujano, lo más probable es que el neurocirujano tarde 15 segundos en dejarme pintado, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque es una ciencia que yo no manejo. O sobre psicología, o sobre arquitectura, o sobre física, si vamos a hablar de cómo se produjo un accidente de automóviles. Entonces, un gran error es ir a discutir la conclusión creyendo que nosotros podemos saber más sobre la ciencia que la persona con la que discutimos. ¿Y cómo entonces encaramos un examen, un contraexamen de un testigo, de un experto o un perito, si es una ciencia que no manejamos? Bueno, ahí va a haber que tener en cuenta dos cosas. Primero que vamos a necesitar asesoramiento. Vamos a necesitar nuestro propio experto o nuestro propio perito que nos ayude a entender qué es lo que hay detrás de la conclusión que nosotros queremos reforzar o que queremos cuestionar. Y segundo, que tenemos que tener muy en claro si lo que queremos es reforzar o cuestionar las conclusiones de una pericia, que el objetivo no es la conclusión, sino todo lo que pasó antes. Y acá, si me permiten, voy a... ¿me permitís compartir pantalla, por favor, Cami? Va a ser muy breve igual. Ahí está Dani. Adelante. Primero tendría que tener abierto pues, la pantalla que quiero compartir, ¿no? Ya voy, perdón el defecto técnico. Acá está. Va a ser muy breve. Hay 4 puntos esenciales sobre los que nosotros podemos interrogar o contrainterrogar a un testigo experto o a un perito. Tiene que ver sus calificaciones, o sea, qué tan calificada está la persona para decir lo que dice, ¿sí? Porque, por ejemplo, un médico forense que determina la causa de muerte de una persona. Bueno, y resulta que cuando nos ponemos a indagar en su currículum, el médico forense es ginecólogo, ¿sí? O es oftalmólogo. Y bueno, sí, está bien, es médico, pero no es de la especialidad que se requiere para poder llegar a la conclusión que se tiene, ¿sí? O un psicólogo clínico que pretende traer conclusiones de psicología forense. O que usa técnicas, ahora nos vamos a meter en eso, técnicas de la psicología clínica para dar una conclusión de psicología forense. Bueno, cuando pensamos en las calificaciones del experto, tiene que ver con en qué universidad estudió, qué especialización hizo, si tiene maestrías, doctorados, qué grado de actualización tiene, porque quizás es una persona que terminó la carrera universitaria hace 20 años y nunca más hizo ningún curso de actualización, y las ciencias en general se van actualizando. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Si es nuestro propio perito, buscar a alguien que sea especialista en lo que estamos tratando de probar, y si es un perito de la contraparte, analizar si es una persona experta en lo que dice ser experta. Porque a mí el hecho de ser abogado, como dije antes, no me califica para hacer una defensa laboral en Chile, porque por más que yo sea abogado, la realidad es que me dedico y me especializo en otra cosa, ¿sí? Entonces, esa es la primera cuestión a tener en cuenta, que se va a vincular con cuál es nuestra teoría del caso y con cuál es nuestra teoría del testigo.
Segundo, ¿qué método usó ese experto o ese perito para llegar a su conclusión? ¿Por qué? Porque en la ciencia sabemos que hay distintos métodos para llegar a los resultados y hay métodos que están más validados que otros. ¿Cómo se investiga sobre esa validación? Bueno, hay manuales, hay investigaciones, hay revistas científicas que hacen que los métodos de cada una de las ciencias sean más o menos adecuados para la conclusión que se logra, que sean más o menos actualizados o que tengan más o menos margen de error. Eso va a ser importantísimo para saber si nos sirve el perito que tenemos para reforzar su conclusión o si no sirve y la podemos cuestionar a través de un contraexamen. Tercer punto, el procedimiento de aplicación de la metodología. Si hay un método válido para obtener un resultado vinculado con el punto de pericia. ¿Se siguió ese procedimiento? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer para llegar a la conclusión y que esa conclusión esté científicamente validada? Bueno, hay un procedimiento. Verifiquemos que se haya cumplido con todos los pasos del procedimiento. ¿Sí? Que por supuesto esto se puede profundizar sobre cada una de las áreas. En el diplomado, de hecho, tenemos una clase específica sobre esto. Hablamos de los manuales sobre esto, de cómo en Estados Unidos se ha investigado sobre qué es la ciencia basura, qué grado de error tiene la ciencia, si se puede confiar en ciencias que tienen grado de error o no. En Argentina tenemos, perdón, hago un paréntesis que quizás Mario me pueda ayudar a contarlo. En Argentina tenemos una historia bastante conocida de un perito que inventó un método con un perro para detectar a personas que estuvieron en la escena del crimen, ¿no? Entonces el señor iba con su perrito y cuando el perrito se sentaba significaba que olía a la persona que había detectado el mismo olor en la escena del crimen. Esto pasó, no me acuerdo si era en Neuquén o en Chubut, en el sur. La cuestión es que empezaron a condenar gente a lo pavote, con el perrito que se sentaba delante de la persona, y después se averiguó que en realidad el método lo había inventado el entrenador del perro, que no tenía ningún tipo de validación científica, y que es más, él podía darle la orden al perro para que se siente en el lugar en donde él le decía. Entonces resulta que hubo un montón de personas condenadas sobre la base del pobre perrito, que en realidad no tenía ninguna validación científica. Estuvo preso un montón de tiempo el entrenador del perro, no sé si no sigue preso ahora justamente por este tema. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a partir de una metodología que no está científicamente validada y ni hablar del procedimiento. ¿Cómo sé cuál es el procedimiento si el que inventó el procedimiento es ese hombre que encima no está validado por nada? Y perdón, sí, no sé, ¿alguien iba a decir algo? Escuché como una voz. Mm, Ok. no, Dani, creo que no. Bien. Y por último, la calidad del material de base. O sea, si se va a hacer una pericia sobre la escena del crimen, hay que verificar que la escena del crimen no haya sido modificada. Si se va a hacer sobre material genético, hay que verificar la cadena de custodia de ese material, cómo fue obtenido ese material, cómo fue conservado ese material. Si se va a hacer sobre un cuerpo, también la conservación del cuerpo, si fue o no fue alterado, si, por qué pudo haber sufrido alteraciones. Entonces, todas esas son cuestiones que, como vemos, no hacen a la conclusión en sí misma, sino a la validez de esa conclusión. O sea, yo no voy a discutir con un médico si es correcta o no es correcta la conclusión a la que llegó en su autopsia, porque no tengo las calificaciones para hacerlo, pero sí puedo cuestionar qué tan válida es la conclusión sobre la base de las calificaciones del perito, qué método usó, el procedimiento del método y la calidad del material de base. Todo eso, por supuesto, vinculado con cuál va a ser mi teoría del caso, que en cada caso determinado. No sé si fui claro con la respuesta, porque estoy Yo hablando creo que muy rápido, sí, además, me sí, parece, Dani, ¿no? no, está perfecto. A mí al menos me sirvió muchísimo este orden que nos compartiste un poco como para saber desde qué punto abordarlo. Y ahí me gustaría preguntarle a los dos, Mariela también, porque yo creo que nos saltamos una pregunta base. ¿Qué tan distinto es interrogar a un testigo común y corriente, un testigo normal, ya sea en examen directo, contraexamen, versus un testigo experto? Y ahí yo creo que también va vinculado con lo que nos comentaban un poco, qué aspectos debemos considerar previamente, pero qué tan distinto es, en qué nos deberíamos enfocar principalmente. Bueno, en realidad, en función a todas estas pautas que dio Dani respecto a su acreditación, todo lo que tiene que ver con la metodología, ya esto nos da la pauta de cómo tenemos que organizar ese interrogatorio. No va a ser lo mismo
hacerle un examen directo o un contraexamen simplemente a una persona que, por ejemplo, estuvo presente en una escena determinada y percibió determinadas circunstancias a través de sus sentidos, que bien preguntarle a alguien que no tiene nada que ver con el hecho, ¿sí? Mm. Que viene al juicio a dar una opinión en función a lo que él sabe y porque le fue llevada una situación concreta. Entonces, la diferencia es absoluta, porque lo primero, en función a lo que acaba de explicar Daniel, no podemos trabajar solos. En este caso, nosotros siempre creemos que tenemos todas las respuestas. Vieron que los abogados, la gente dice, vos sos abogado, y vienen y te preguntan de cualquier cosa, porque es como que ser abogado te habilita a hacer todo. Yo tengo títulos de todo, pero bueno, en realidad, una de las cosas que tenemos que empezar a trabajar, y esto, la litigación, y empezar a ver la litigación como una metodología, entendemos que esto no es así y que en rigor, para hacerle preguntas a alguien que sabe que tiene una experticia determinada o que es idóneo para dar una opinión de algo, nosotros necesitamos a alguien igual de calificado para entender qué preguntar. ¿Sí? Si no, no sabemos si lo que preguntamos nos beneficia o en realidad no es favorable a nuestra teoría del caso. Imagínense, digamos, lo básico de esta cuestión, ni más ni menos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar, una vez que tenemos a nuestro asesor, por ejemplo, si no es nuestro perito el que vamos a sentar, trabajar sobre la acreditación. En un testigo común, por ejemplo, alguien que estuvo presente en el hecho y pudo ver cómo el imputado tenía, bueno, siempre voy a dar ejemplos penales, porque bueno, los tengo como más presentes porque es mi fuero, pero que tenemos a alguien que vio el que estaba en el kiosco, que pudo ver cómo el imputado tenía un cuchillo en la mano y va a venir a sentarse a decir eso. Entonces, si es mi testigo, lo voy a acreditar, por supuesto. En esta acreditación, ¿qué hago? Presento, en dónde trabaja, hace cuánto que trabaja, si no conoce a las partes, si tiene algún interés, porque la acreditación en ese sentido tiene que ver exclusivamente para que el juez o eventualmente el jurado entiendan que este testigo no viene a decir algo porque le convenga. ¿Sí? No saca ningún provecho diciendo lo que dice. Simplemente viene a decir aquello que vio. Que vio, que percibió con su sentido, lo que escuchó. Por eso tiene tanto valor, tanto peso probatorio un testigo presencial. Para ir con su Mariela. Y creo que se nos cayó. Sí, Ahí está entrando de nuevo. ¿está volviendo? Está volviendo. Ay, Dios. Hola. Hola, te fuiste muy poco, Mariela. Casi nada. Por Dios, bueno, no me extrañaron, ¿no? Perdón, me carga la... Bueno, ahora, cuando hablamos de un experto o de un perito, que ahora vamos a marcar un poquito de qué se trata, por qué lo llamamos algunos testigos expertos y otros son peritos, lo más importante, fíjense en la escala que hizo Dani recién, lo más importante son sus calificaciones. Es decir, que le tenemos que dedicar un montón de tiempo a acreditarlo. Ya no es simplemente que no tiene un interés, es claro que no va a tener un interés. O bueno, eventualmente se verá en un caso concreto, alguna excepción, pero como experto lo tenemos que acreditar si es nuestro experto, o bien trabajar en desacreditar esas calificaciones en el caso que lo traiga nuestra contraparte. Esto es muy importante porque fíjense que es el único testigo, sea como perito o como experto, que puede dar una opinión. El resto de las personas que va a prestar declaración a un juicio no pueden opinar. No dan bueno, yo creo, a mí me parece, no pueden hacer eso. El único que la ley permite que lo haga es el experto, justamente porque está calificado para dar una opinión. Es decir, que eso que el experto dice en la sala de audiencias va a ser un elemento que el juez puede valorar para dar un veredicto. Si nosotros no controlamos y no decimos, espere, señor juez, esta opinión no tiene tanto valor, porque la está dando una persona que no está calificada, al menos lo suficiente, para dar la opinión que da. Así funciona el círculo. Tienen que entender dónde está la afectación para entender la importancia. Es decir, bueno, a ver, ¿esta persona puede decir lo que dice?
¿El juez puede confiar en esta información para resolver esta situación procesal o dar un veredicto de condena o de absolución? Por eso es tan importante. Y esto no solamente lo hacemos en el momento del juicio, esto tenemos que empezar a trabajarlo antes. Eh, Siempre hay un espacio, y no sé, cada código lo tendrá previsto, nosotros lo tenemos como audiencias preliminares al juicio, que son audiencias de prueba, pero donde son espacios de discusión, donde uno ya, en función a la teoría del caso que tiene, toda la evidencia que vio, ya sabiendo lo que va a ir a plantear, cuáles son los testigos y cuál es la prueba que va a llevar al juicio, pide en estas audiencias y empieza a discutir y a litigar con la contraparte la admisibilidad, ¿sí? O la relevancia de esa prueba. Ese Mm. es el espacio para hacer. Justamente es en esos mismos espacios donde uno tiene que empezar a prever qué expertos está llevando la contraparte. Porque en un caso, este por ejemplo que dio Dani, ¿no? Un accidente de tránsito, donde en rigor, más allá de los testigos presenciales, ¿no es cierto? Es que por lo general, quien determina la culpabilidad o no es el ingeniero que viene como perito y dice, bueno, acá el vehículo venía a tanta velocidad, hubo una huella de frenada, la inercia, como se produjo, entonces tuvo que haber estado, entonces frenó antes, entonces, digamos, todos esos cálculos, en definitiva, nosotros no los podemos hacer, los hace el experto. Ese experto va a determinar si va a ser condenado o no el imputado por ese accidente, ¿no? En este ejemplo. Si yo ya sé que ese experto no es tan experto, o bien porque no tiene la experticia suficiente, porque no es idóneo, porque no tiene las calificaciones a nivel como eh, antigüedad académica o sus cursos, o bien porque el método que usa no es el método aceptado por la comunidad, por sus pares, por si ese método tiene un margen de error. Digamos, hay un montón de cuestiones que incluso hacen a la metodología, que yo ya puedo adelantarme a eso y evitar que llegue al juicio. O sea que cada vez que hablamos de testigos expertos o de peritos, no solamente tengo que pensar en cómo lo voy a interrogar o los voy a interrogar en el juicio, sino incluso empezar a pensar, bueno, a ver, ¿a quién tengo que llevar yo que esté calificado para dar su opinión respecto a esto? Y voy a ver a quién está llevando mi contraparte para ver si debo dejarlo ingresar al juicio. Porque esta persona va a dar una opinión y si esa opinión es desfavorable, va a ser muy difícil hacer cambiar de opinión al juez si creyó que esa opinión era confiable. ¿Se entiende cómo funciona? Digamos, voy a tener que desdoblar este control en la previa, en estas audiencias de control probatorio, de audiencias preliminares, y luego empezar ya con todo este conocimiento a hacer un trabajo usando estas pautas que dio Dani para armar, en mi caso, un examen directo, si es mi perito o mi testigo, o bien un contraexamen en el caso que sea el perito o el experto de la contraparte. ¿Sí? No sé si se entendió. Ustedes se desmutean y me dicen, Mariela, no entendí, o lo que sea, ¿eh? Sin ningún problema. Oye, yo creo que se entendió perfecto, Mariela. Aparte que es muy complementario a lo que nos estaba comentando Dani también respecto a la formación, a las credenciales que pueda tener previamente un testigo, cómo tenemos que hacer ese trabajo desde estas audiencias preliminares. Nosotros en Chile tenemos las audiencias preparatorias en materia laboral y de familia, y también una audiencia preliminar, pero que tiene un nombre un poquito más largo, que es la audiencia de preparación de juicio oral en materia penal. Así que igualmente existe, por supuesto, esta idea de donde podemos desde el momento de la preparación del juicio empezar a impugnar la prueba y cuestionarla un poquito más, que muchas veces no lo hacemos, esperamos hasta llegar a la audiencia de juicio y lidiamos con lo que pasa en la audiencia de juicio, olvidando que desde el comienzo tenemos que estar preparando la causa, ¿cierto? Desde el momento en que estamos planteando la defensa, desde el momento en que estamos redactando una demanda. Va desde con esta mirada más holística también de la teoría del caso de la que estábamos hablando. Así que yo creo que vamos bien con ese entendimiento. Dani, no sé Perdón, si te gustaría complementar. sí, creo que lo que quedó pendiente es, salvo que me lo haya perdido, la diferencia entre experto y perito, que no Eso sí, lo... pudiéramos Sí, profundizar. Porfa, bien. Dani. Em,
Los expertos y los peritos, ambos, a diferencia de un testigo común, por ponerle un nombre, pueden dar conclusiones, ¿no? Si nosotros le preguntamos una conclusión a un testigo común, un testigo presencial, un testigo concepto, es muy probable que sea objetable esa pregunta. Objeciones es todo otro tema. Ahora, tanto los expertos como los peritos van a poder dar una conclusión. ¿Cuál es la diferencia? Que el perito tuvo contacto directo con algún punto específico de la causa. Tuvo contacto directo con el cuerpo, tuvo contacto directo con la evidencia, tuvo contacto directo con la escena del crimen. En cambio, el experto se le puede preguntar por una materia por la que es experto, pero no necesariamente tuvo vinculación directa con el caso. Por ejemplo, vamos a imaginar que hay un perito psicólogo que hizo una pericia psicológica sobre la víctima de un caso, ¿bien? Esa perito va a decir, bueno, a partir de aplicarle tal test y tal test, llego a tal conclusión. Nosotros llevamos a una perito psicóloga que le hizo una perito psicológica al acusado, ¿sí? No le hizo una pericia a la víctima, pero sí le podríamos preguntar, por ejemplo, cuál es la relevancia del test X para sacar la conclusión Z de la perito de la víctima. ¿Me explico con esto? O sea, no tuvo contacto con la víctima, no hizo una conclusión pericial sobre la víctima, pero como experta en psicología forense, le podríamos preguntar si una pericia determinada puede ser concluyente para llegar a la conclusión a la que llegó otra perito sobre el tema. ¿Sí? Entonces, ahí fue a declarar como perito respecto del imputado, porque ella sí hizo un examen pericial del imputado, pero como experta respecto de su opinión, respecto de la técnica usada por otro profesional para llegar a una conclusión en la que ella no participó. ¿Fui claro con la explicación? Sí, yo creo que ahí se entendió, hay que nos refuercen. Cecilia nos asiente, así que entiendo que Cecilia también entendió el ejemplo de Dani. El resto los tenemos sin cámara un poco, así que no podemos saber si es que efectivamente, pero lo entendí. Sí, ¿cierto? Es bastante. Y en este ejemplo que dio Dani, fíjense, porque nosotros acá tenemos una gran lucha con esto, porque muchos tribunales no quieren que vayan testigos expertos, no les gustan, dicen que tienen que ser peritos y no entienden todavía la diferencia. ¿Y qué nos pasa? Que por ahí uno tiene un testigo experto, hay gente que es muy calificada y que ha estudiado o abordado los distintos métodos de cuáles son las técnicas para llevar a cabo, por ejemplo, un test para determinar la estructura de personalidad de alguien. Y no poder llevarla implica no poder explicar si, como señalaba en el ejemplo Dani, si este test permite arribar a determinada conclusión. Porque este es el gran problema que tenemos. Entonces, cuando proponemos a la experta que no tuvo contacto con la pericia, no tuvo contacto con nadie, o al menos con el punto de pericia que fue encomendado oportunamente, no formaba parte de la causa, va simplemente como alguien calificado para dar una opinión. Hay muchas regulaciones en nuestro país que impiden que un licenciado se expida sobre un informe que no formó parte, ¿sí? Que no estuvo presente. Pero esto ustedes lo tienen que discutir y tienen que conseguir el ingreso. ¿Y saben por qué? Porque en realidad lo que hace el experto viene a hablar desde un punto hipotético o genérico. No está opinando sobre esa pericia. No está diciendo que fulana o fulano hicieron mal esa pericia o no hicieron bien su trabajo. No van para eso. Lo que van a decir es, tal técnica no permite arribar a esta conclusión. Y yo sostengo esto por esto, por esto, por esto, por esto. Digamos, en sí, lo que hace es una opinión, casi como una especie de clase sobre esta temática. ¿Se entiende? Es decir, que no trabajó sobre la causa y va a dar como una clase de experto. Pero esas herramientas son las que le van a permitir a los jueces decir, bueno, a ver, pará, pero vino el experto recién y dijo que con esa técnica proyectiva no se puede concluir en ABC. Entonces, digamos, esta es una herramienta para darle un valor convictivo a la prueba. Siempre esto va a estar habilitado y si les dicen que no, lo tienen que litigar, porque no hay nada que lo pueda prohibir, ¿sí? Son herramientas para que los jueces puedan resolver sobre justamente temáticas que no manejan. Si no, el que lleva al experto, el experto da solamente las pautas sobre la técnica que utilizó
y listo, no va a estar dando otros elementos u otras herramientas para autodescalificarse, ¿se entiende? Entonces, es Sí. importante y bueno, por ahí tienen más suerte que nosotros y se los permiten sin ningún problema, pero hay que estar preparados. Muchas gracias, Mariela. Acá hay un comentario muy, antes de que pasemos un poco a los testigos hostiles, hay un comentario de Carla que nos dice que es perito psicóloga y además es abogada, y que en su rol de perito en general el interrogatorio se centra en la calificación del experto, que lo demás pasa a segundo plano habiendo tanto que preguntar, nos deja como comentario. Y ahí esto es un poco lo que hemos conversado, porque nosotros estábamos señalando precisamente que las preguntas que enfocamos hacia al testigo experto, al perito en general, no es ir a rebatirle necesariamente el contenido del informe, no estamos calificados para poder hacerlo. O qué entiende, sino como las calificaciones, cómo lo ven desde ese punto de vista, a ver si podemos reforzar algo, si hay algún punto que queramos complementar. Mariela, dale. Sí, tal cual. Yo creo que ahí lo que Carla nos cuenta es que en general la atacan por su formación, pero pienso en ataque en contraexamen, ¿no? Pero también puede ser examen directo si es nuestro propio perito. No solamente tenemos que reforzar la formación del perito, sino también, como dije antes, la metodología, el procedimiento y el material de base, ¿sí? Entonces, quizás lo instintivo es bueno, la cuestiono por dónde estudió o porque no hizo una maestría en tal lugar o porque no tiene un doctorado, pero hay un montón de otras cosas que quizás las podemos tener en cuenta y que en general se pierden. ¿Por qué se pierden? O porque no tenemos el asesoramiento correcto para saber cuáles son los puntos que podemos reforzar o criticar de todo lo previo a una conclusión, o porque no hemos tenido la formación necesaria en la litigación para saber que podemos salir a buscar esos puntos, ¿no? Estaba Perdón. silenciada. Ahí está. Mutea. No, no, y le sumo a esto lo que dice Dani, es que justamente cuando uno tiene bien en claro como la técnica de interrogatorio, ¿no? O sea, sobre todo en el contraexamen, para no recaer en esto de volver a preguntarle, por ejemplo, ir a las cuestiones de la acreditación, ¿no? O que pretenden la desacreditación. Uno también puede desacreditar a un perito o un experto si empieza a cuestionar o ahondar sobre el método. Tiene que ver con... Y para esto, nosotros tenemos como... ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo organizamos un contraexamen? Por ejemplo, ¿no? Nosotros usamos capítulos de información. ¿No? Esto por ahí es ahondar un poco en cómo, pero lo que pasa es que la técnica lo requiere, es muy difícil pensar en cómo le vamos a preguntar o hacer un contra a un experto si en realidad no tenemos presente que cuando le hacemos un contra al experto, le vamos a poner un título, un capítulo, vamos a segmentar en bloques temáticos. Yo no voy a tirarme a decirle, sí, ¿qué tal? Licenciado, yo quiero, vamos a hablar, ¿y usted cómo llegó a esa conclusión? Y bueno, ¿y usted está seguro? ¿Y cómo sabe todo eso? ¿Y usted cómo puede, digamos, yo tengo que tener un método de cómo agrupar, bueno, tengo primero las credenciales, después el método. ¿Cómo divido el método? ¿Cómo es? Si hay publicaciones, si hay comprobación, si hay margen de error, si está aprobado por la comunidad. Hago todo ese desdoblamiento de cada uno. Voy a hacer un bloque de información distinto. Voy a usar preguntas sugestivas, que son afirmaciones en tonos de pregunta. Voy a tratar de generar relatos, mini relatos, porque quiero ser persuasiva. Yo quiero que el juez, más allá de la complejidad del tema que puedo estar hablando, porque estamos hablando con expertos, hay imagínense cuando los médicos hablan, nadie le entiende nada, o sea, menos nosotros. Entonces, tratar de incluso poder llevarlo a un lenguaje más llano, eso es persuasivo. Hablar de tecnicismos, nunca vamos a persuadir con cosas que la gente no entiende. Entonces, poder tratar de hacer las preguntas. Bueno, quisiera que hablemos específicamente de lo que usted encontró en el cuerpo de la víctima. Entonces, yo ya me paro específicamente ahí. Todo el mundo entendió. El juez dice, está hablando del cuerpo. Bien, bien. Usted dijo tal cosa y tal cosa. ¿A qué se refiere, por ejemplo, no? Si habló de un término que no entendemos, ¿a qué se refirió con occipital? ¿Usted puede señalarlo? Porque es una forma de traducir información que es compleja, pero lo que generamos es que nos presten atención.
Digamos, tenemos que todo el tiempo no perder de vista que hablamos de temáticas complejas y que los jueces también se aburren. Y por ahí, si es un punto muy importante para nosotros, tenemos que tratar de retenerlos. Y la forma en la que preguntamos, las palabras que usamos, el ritmo que usamos para preguntar y cómo ordenamos los temas, de seguro que nos va a ayudar un montón para esto. ¿Sí? Perdón, le quería sumar como si pasamos a hostil para cerrar. Expertos. Gracias, Mariela. Sí, una pregunta un poco como más o menos general, pero ¿de qué forma podemos ser persuasivos con un testigo que es hostil y lograr obtener igualmente información útil? Debería ser, en primer lugar, debería ser nuestro foco con un testigo hostil obtener información útil o enfocamos hacia otro lado el objetivo. Comenten ustedes cómo lo han visto, cómo, según su experiencia. Acá creo que de vuelta nos tenemos que remitir a cuál es nuestra teoría del caso, ¿no? O sea, nosotros tenemos que saber qué es lo que el testigo le aporta al caso, ¿sí? Y antes de profundizar sobre cómo hacerlo, me parece que es importante hacer una diferencia, porque había algunas conversaciones ahí en el chat, entre un testigo hostil y un testigo reticente. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia fundamental? El testigo hostil, yo sé desde antes de interrogarlo que va a ser hostil. ¿Por qué? Porque es un testigo que no responde a mis intereses o que tiene intereses contrarios a los que yo voy a defender al juicio. En cambio, el testigo reticente es una persona que yo no sé que se va a comportar de esa manera, pero en el juicio, de repente, o no quiere contestar las preguntas o empieza a contestar cosas diferentes que las que tenía acreditadas previamente. Entonces hay que hacer esa gran diferencia. ¿Por qué? Porque el testigo hostil se litiga antes del juicio y el testigo reticente se litiga durante el juicio. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo que es como yo aprendí la diferencia. Yo defendía a una persona que estaba acusada de homicidio. Y la madre del muerto quería que condenen a la persona que yo defendía, pero durante la investigación surgió que a ella le habían dicho en el barrio que el autor del homicidio había sido otra persona. O sea, que mi cliente no lo había matado. Ahora, ella no creyó esa versión, ella creyó que el que lo mató fue mi cliente, entonces quería que condenen a mi cliente. Por lo tanto, desde antes del juicio, yo la quería como testigo, pero el fiscal no la quería como testigo. Entonces, si yo la cito como testigo y le empiezo a hacer preguntas abiertas del estilo de ¿quién mató a su hijo?, la respuesta de ella va a ser su cliente. En realidad yo lo que necesitaba era que ella cuente que en el barrio le habían dicho varias personas que el autor del homicidio había sido otra persona. Pero ¿cómo logro que me diga eso si ella no quiere decir eso porque ella tiene un interés distinto en el juicio? Bueno, justamente lo que hago es pedir, que en su momento no lo hice porque no lo sabía, pedir antes del juicio que declare como testigo hostil, y eso me habilita a mí a que, pese a que es un testigo propio porque lo ofrecí yo, examinarla bajo la forma de contraexamen. Entonces le voy a poder hacer preguntas sugestivas. ¿Qué es lo que logro con eso? Que la información, en vez de esperar que la incorpore la testigo o el testigo, la voy a incorporar yo. Entonces, en el barrio se habló de la muerte de su hijo, en el barrio le dijeron quién podría haber sido la persona que mató a su hijo, en el barrio le dijeron que el autor de la muerte fue otra persona, no fue mi cliente. Entonces, lo hago con forma de contraexamen, de forma tal que la respuesta tenga que ser sí o no. ¿Sí? Distinta sería la situación de que ahí me mienta. Me dijeron, no, en el barrio no se dijo eso. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer no son técnicas de testigo hostil, sino que son técnicas de evidenciar una contradicción con una declaración previa. ¿Sí? Que eso es todo otro apartado que se hace también bajo la forma de contraexamen, pero que requiere una técnica particular, que es la de confirmar los dichos en este juicio, acreditar la declaración previa y confrontarla con la declaración previa para tratar de demostrar que la anterior era la declaración cierta y la que nos está dando en el juicio. ¿Sí? Esto también tenemos una clase especial en el programa del diplomado para ver qué hacemos con un testigo que cambia la declaración. Ahora, ¿qué pasa con un testigo reticente que en la audiencia de repente me evade las respuestas o me contesta de mala gana o no me quiere dar mucha información, me contesta con monosílabos? Bueno, un testigo reticente durante el juicio es una persona que yo la llevé pensando que me iba a ayudar y que de repente, por el motivo que sea, porque se enojó, porque está nervioso, porque le pagaron, por algún motivo, que a veces lo conocemos y a veces no, de repente no me quiere contestar o no me da la información que yo sé que tiene. Bueno, eso lo litigo durante la audiencia
y en la audiencia pido que se lo declare testigo hostil en la audiencia y que me habiliten la posibilidad de preguntarle bajo la forma de contraexamen. ¿Qué voy a lograr con eso? Exactamente lo mismo, que la información, en vez de aportarla al testigo, la aporto yo para que el testigo me tenga que decir sí o no. ¿Qué son las preguntas sugestivas? Es una técnica de mayor control. ¿Por qué? Porque el testigo solo me puede contestar que sí o que no a la pregunta y de esa forma yo me garantizo que la información que yo necesito va a entrar porque la voy a incorporar yo. Y quien me va a confirmar esa información es el testigo, en este caso un testigo hostil. Así que es importante, ¿por qué? Porque en función de lo que sabemos que sabe el testigo, vamos a armar nuestra teoría del testigo para nuestra teoría del caso. Y de acuerdo con cuál sea el comportamiento de ese testigo, si lo conocemos desde antes de la audiencia, vamos a pedir que se lo declare hostil, así yo ya voy preparado para hacerle un contraexamen, y si se revela durante la audiencia que es un testigo hostil, voy a tener que adaptar mi interrogatorio a forma de contraexamen, que también hay una técnica muy simple para hacerlo, que es tener preparados los hechos y no las preguntas, para que la información que yo necesito de este testigo sea incorporada por más que él se niegue a darla durante la audiencia. Muchas gracias, Dani. Mariela, ¿algo que complementar? No, yo iba a decir, bueno, pensé, ¿qué podemos hacer? Largarse a llorar. Yo he pedido cuarto intermedio porque el testigo me peleaba, me peleaba. Lo primero y principal, y aparte de todo, por supuesto, estas técnicas, lo que habla Dani, que es la parte seria, yo le digo, si se ven abrumados por la situación, piden un cuarto intermedio. Y yo lo aprendí también a los golpes, porque en un momento casi que terminé peleando con el testigo y ahí es donde viene un defensor que tenía ya ahora se jubiló y vino y me dijo de atrás, pedí cuarto intermedio ya. Así fue. Yo estaba al borde casi del llanto, porque no puedo creer que me mentía en la cara, o sea, había tratado de impugnar. Entonces, me tomé esos 5 minutos que de verdad me salvaron los hechos, porque yo necesitaba muchísimo que ese testigo diga que la persona que reconoció en esa rueda no fue a mi asistido, sino que fue a otro que estaba preso en el momento de los hechos. ¿Sí? Era un homicidio muy, pero muy grave. Y ella ahí en el juicio estaba diciendo, es él, por mi asistido. Y resulta que en la rueda que habían hecho de reconocimiento señaló a otro que en el momento del homicidio estaba detenido. O sea que claramente para mí era muy importante que ella lo reconozca, no había forma. Entonces, eh, más allá de la impugnación, y esto lo quiero sumar a la cuestión técnica, es, con los testigos nosotros no peleamos. Nosotros mantenemos firmeza, tratamos de mantener ritmo. Si el testigo no contesta, le volvemos a preguntar, ¿entendió la pregunta? Siempre tratamos de dirigirnos en forma respetuosa, pero con firmeza e insistente. Y no pedimos ayuda al juez hasta que no sea la última instancia, ¿sí? Nosotros no podemos mostrar debilidad, porque, bueno, a nosotros no nos contesta, bueno, señor juez, no, el testigo no me quiere contestar. Digamos, tratamos de evitarlo. Primero tratamos de manejar al testigo. El testigo, esta técnica de control de nada sirve si solamente formulamos la pregunta, pero no acompañamos esa forma con el ritmo, con un lenguaje corporal, con un tono. Digamos, él tiene que saber que yo sé sus respuestas. Él tiene que saber que lo que yo le estoy afirmando, porque esa es la forma en la que yo le pregunto, es una afirmación, tiene que saber que yo ya sé. Y él tiene que saber que no tiene salida. Por eso esto es una técnica de control tan importante. Y les puedo asegurar, y voy a citar a mi amigo el profesor de ambos, en realidad, a Martín Sabelli, esto no es física cuántica, no es que para hacer esto se requiere algún don extraordinario o algún conocimiento, no, yo les puedo asegurar que cuando uno empieza a aplicar, empieza a entender cómo puede manejar a cualquier testigo con la forma de hacerle preguntas, los resultados cambian. No sé si me absolvieron a todos, no les digo, yo sigo perdiendo juicios, pero yo les puedo asegurar que saco de los testigos la información que necesito. Después el problema ya es de los jueces, ya ahí no puedo decir, pero de verdad, siempre cuando proponemos estas técnicas, las destrezas, de verdad, lo hacemos porque nosotros las usamos, no es que venimos a hablarles de algo que sale de un libro y que, no, nosotros trabajamos con esto todos los días y es verdad, y funciona de verdad o no, Dani, porque si no parece que hablamos de cosas
No, sí, abstractas es y cuestión de no. practicarlo nada más. Y bueno, para eso están las prácticas, está el diplomado, Claro. que además de tener la estructuración, porque nosotros necesitamos estructurar el conocimiento para poder hacerlo, pero lo cierto es que hasta que no lo practicamos es muy difícil de hacer. Es como aprender a tocar un instrumento musical. Podemos conocer la teoría, pero hasta que no practicamos no nos va a salir la melodía. Ujú. No, y Dani, hay un punto, me acuerdo que en uno de los veranos, que tuvimos uno de los veranos naranjas con clase de litigación, nos quedó, o le traspasamos mucho a los estudiantes de que finalmente la litigación es una especie de músculo, como que lo vamos ejercitando, los vamos ejercitando, hasta que en algún punto ya sale más, de una manera más natural, ¿cierto? Como, y esa es la idea de la práctica en general. Y ahí estaba leyendo lo que decían algunos colegas que nos comentaban que acá no podemos pedir permiso para ir al baño, que no podemos pedir permiso para otro tipo de cosas, pero y también es algo que hemos conversado un par de veces y he conversado también con mis alumnos cuando lo hablamos. Es como realmente no nos dejan o no lo intentamos porque tenemos un temor reverencial a los jueces, porque tenemos temor a que nos digan que no, porque tenemos temor a que se vayan a enojar, porque tenemos temor a que finalmente eso vaya a influenciar en el resultado del juicio. Pero yo creo que finalmente si nos atreviéramos un poco más a forzar un poco estos límites que están tan cuidadosamente establecidos, por supuesto que las cosas irían un poco cambiando, atrevernos un poco más también a pelearlo, atrevernos a litigarlo, como lo decían ustedes. ¿Y en qué momento lo estamos peleando? Yo creo que es sumamente relevante, yo creo que ustedes nos enseñan muchísimo respecto a eso. Pero además tiene que ver con que somos humanos, ¿no? Y que podemos estar teniendo un problema con un testigo. Quizás es importante también que el testigo se tranquilice en esa situación y capaz que necesita esa pausa, ese vaso de agua. Personalmente yo soy un hombre de más de 40, que el médico me manda a tomar 2 litros de agua por día y voy al baño una vez por hora. Entonces, si voy a estar en un juicio que dura 5 horas, yo ya le aviso al juez, mire, señor juez, yo en algún momento voy a necesitar ir al baño y le voy a pedir una pausa para poder hacerlo. Em, y si no, me va a tener que disculpar, pero voy a tener que hacer acá. Así que es una cuestión humana, no somos robots, somos seres humanos y la litigación forma parte de eso. Eh, Ajá. pero bueno, Sí, sí, entiendo la severidad y la formalidad en los juicios en Chile, ya es algo de lo que hemos charlado ampliamente. muchas gracias a ambos. Vamos a, Mariela, ¿sí? ¿Quieres complementar algo? Creo que te interrumpí. Estaba leyendo unas preguntas que me van apareciendo, como estoy con el celular, justo me aparecieron algunas preguntas y no sabía si estaba todo contestado. Sí, o sea, han sido más que nada comentarios que hemos ido integrando a nosotros mismos a la conversación. Así que no nos quedan muchas más preguntas. Nos pregunta María Teresa, si yo presento un testigo que se vuelve hostil, ¿cómo logro llevarlo a un contraexamen para hacerle preguntas sugestivas? Bien, ahí el propio juez se va a dar cuenta de que el testigo está siendo reticente a contestar las preguntas y nosotros lo que tenemos que hacer es, como ejemplo, pregunté esto, el testigo dijo esto, claramente no me quiere contestar. Insistí con la pregunta, insiste con la respuesta o insiste con la evasiva, así que pedimos directamente la autorización para que sea tratado como testigo hostil y para formularle preguntas eh, serían sugestivas, ¿no? Que en un examen directo estarían prohibidas. Gracias, Dani. Vamos a ir cerrando ya estamos concluyendo nuestro conversatorio y me gustaría preguntarles a ambos, ¿qué tips, qué recomendaciones les podrían dar a abogados litigantes frente a que se puedan enfrentar al desafío de interrogar peritos o testigos expertos o testigos hostiles? Yo voy a tener, para mí, mi sugerencia, mi consejo de cabecera, pero es porque lo aprendí, es que nunca, y esto ya es el consejo de cualquier contraexamen, nunca vayan a la pesca, digamos. Nunca pueden preguntar algo que ustedes creen que es, que ustedes nunca van a preguntar algo cuya respuesta no conozcan. Esto uno puede pensar que es poco riesgoso y con una sola pregunta se puede perder un caso. Sepan esto también como regla. Una sola pregunta no te hace ganar un caso, pero una sola pregunta sí te lo puede destruir. Tengan ese parámetro. Así que piénsenlo. Para hacer una pregunta es porque sé lo que va a contestar, tengo bien en claro cuál es el riesgo que asumo. A veces es cierto que tengo algún margen para hacer una pregunta, pero porque sé que la respuesta no puede ser otra que la que yo espero. Pero no se da en todos los casos. Con un experto
o con un perito, difícilmente eso puede ser así si no estamos bien asesorados. Así que ese es mi mejor consejo, creo yo. Gracias, Mariela. Dani. Y lo clave para eso es la preparación, la investigación previa y saber qué es lo que buscamos de cada testigo. O sea, nosotros obviamente tenemos que saberlo para poder armar nuestra teoría del caso y una vez que tenemos nuestra teoría del caso, elaborar una buena teoría del testigo para qué, para conocer la información que tiene el testigo, seleccionar cuál es la que necesitamos y después escoger cuáles van a ser las técnicas que vamos a usar para obtener esa información durante el juicio. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Mariela. Les agradezco muchísimo. Creo que estuvo muy entretenido también el conversatorio, como sabía que iba a estar desde el momento en que supe que ustedes iban a ser los invitados. Así que les agradecemos. Estoy segura que todos y todas acá también están agradecidos por los tips que nos pudieron compartir. Les dejo el recordatorio si es que necesitan más información respecto de nuestros programas del proyecto de litigación, tanto los cursos que vendemos por separado, que son interrogación de testigo y que son alegatos, como del diplomado en su conjunto, donde vemos todos estos temas. Por favor, no duden en contactarnos. Nuestro correo es proyectolitigacion@uce.cl y si es que sale todo bien, los veríamos ahí con Dani y con Mariela también en el próximo año en el diplomado y en nuestros cursos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos y todas. Que tengan una muy buena tarde. Ha sido un honor, muchísimas gracias. Chao, Bueno, gracias. Chao. Chao, bien, Camila. Chao, pronto. Cecilia. Que les Chao. vaya bien. Chao, chao. Gracias.